Aló, bienvenidos a Real Biopolítica, la verdad es a la vista. Hoy día vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Francia y vamos a hablar también sobre la Real Biopolítica en el caso de las ciudades, el diseño urbano. Aquí en Perú hay bastante, sobre todo en Lima. En Lima encontré bastante de Real Biopolítica en diseño urbano, cómo tú puedes manejar la vida de las poblaciones a través de pistas, carreteras, pasos, puentes y todo eso. Acá en Lima, por ejemplo, te cierras el, el bypass, perdón, ese bypass natural que tenemos en Cieneguilla, ¿no? Y dejas incomunicado todo Manchay. Por eso hubo ese problema aquí en Lima, cuando querían solamente colocar una línea de carros que pasen por ese pequeño estrecho que entraba a una cadena de cerros y bajaba por un valle donde está la zona llamada Manchay, donde vive gente de clase media, gente de clase baja, las clases trabajadoras viven ahí, las clases comerciantes viven ahí, de ahí vienen los obreros que van a las zonas urbanas, a las zonas de las carreteras, donde están las plantas industriales, pero viven de ahí. Están atrás de ese cerro. Para entrar a ese cerro tienes que ir por un pequeño bypass, un pasamayo chiquito. ¿Ya? Subes ese pasamayo chiquito y bajas por todo un valle. Y alrededor de ese valle que es amplio vive la gente de Manchay. Justamente, si cierras esa zona, la gente ya no puede ir a sus tierras, a sus lugares de trabajo, ya no puede salir de Manchay. Entonces, es así como es la real biopolítica. Por eso hubo un problema aquí en Lima, en esa zona, porque el alcalde se le ocurrió colocar una línea para entrar ahí y que no haya más líneas para entrar a esa zona. Prácticamente es un monopolio natural. Pero esa es la real biopolítica. También hay otras zonas de Lima. Tenemos el peaje de Puente Piedra, 500.000 de personas. Odebrecht lo tiene, ¿no? ¿Recuerdas? Odebrecht quería ponerle ahí su peaje. Tenías que pagar para salir y para entrar a tu casa, a tu barrio. Porque es un sitio estrecho. Llega un momento en el cual se crea una garganta, ¿no? Son las famosas gargantas que comunican con más de 500.000 de personas. O te comunican a 500.000 de personas, donde tú vas a dar tu mano de obra, tu producto, tu trabajo, esas gargantas. Aquí en Lima hay bastantes y justamente ese es uno de los problemas que hay acá y eso es la real biopolítica. Así puedes controlar poblaciones usando la naturaleza y el medio. ¿Ya? Pero eso es algo natural acá en Lima. Pero ¿qué pasa en Francia? Vamos a Francia. Sabemos lo que ha pasado en Francia, te voy a explicar. Hay un presidente llamado Macron, que es de la casa Rothschild. Es un chico Rothschild. ¿Quién es Rothschild? El jefe de George Soros, el que financia aquí en Perú a ITL, el que financia Planet Parenthood, que después financia Pronces, que trabaja con jueces para la democracia de Perú, la asociación de Jusen, jueces democráticos, trabaja con Pronces, que recibe dinero de Planet Parenthood, que recibe dinero de Open Society, cuyo jefe y dueño es George Soros. ¿Ok? Es una cadena. Reciben plata de eso. Ya, ese mismo Soros tiene su jefe, Rothschild. También Soros trabaja con Rockefeller. Si ves Real Biopolítica vas a ver todas las coincidencias que hay entre Soros y Rockefeller, ¿no? Porque ambos financian un consorcio de investigadores de periodismo, entre los cuales los líneas acá, los puntos acá son Corretti de IDL, Ángel Páez de La República y ¿cómo se llama esta señora? Fabiola Grados, ¿cómo se llama? Fabiola Torres de Ojo Público. Cuando tú revisas las notas de La República, de IDL, de Ojo Público, entre ellos se citan. Están trabajando coordinadamente. Trabajan así. Y al final es uno el que está arriba, el que está manejando todo. ¿Ya? Es así, ya. Este Soros, su jefe de Soros Rothschild, tiene un presidente en Francia, se llama Macron, que trabajó para la casa de Rothschild. ¿No? Ahora ya me entendiste, ya. Es una red, es una red. Justamente esos Rothschild fueron los que recibieron a Hillary Clinton en la campaña electoral anterior, por Estados Unidos, por el control de Estados Unidos. La llevaron a la campiña de la casa Rothschild en un transatlántico. O sea, o sea, ya date cuenta de ese poder, ¿no? Entonces, tenemos en Francia a Macron, el chico Rothschild. ¿Qué hace Macron? Lo siguiente. Este, lo primero es separar la iglesia del Estado, pero no solamente, pero ese es el pretexto, esa es la palabrita, la misma palabrita del Frente Amplio acá, separar la iglesia del Estado. En verdad es destruir a la religión y perseguir a la religión poco a poco sin que te des cuenta, ¿no? Del Estado. Esa es la norma ahorita, ¿no? Esa fueron la consigna. Y después hizo algo que fue el detonante. Le quitó impuestos a los ricos en la bolsa
y le aumentó impuestos a los pobres con la gasolina. O sea, le quita a los ricos impuestos, le aumenta a los pobres. Es lógico que tuvieron que salir. Y vino el problema de los chalecos amarillos. ¿Qué son los chalecos amarillos? En Francia, si tu carro se vara, se malogra en plena pista, te pones un chaleco amarillo y sales de tu carro. Y cuando te ven con el chaleco amarillo significa auxilio, ayúdame. Y viene la grúa, vienen los mecánicos y te ayudan con tu carro. Ese es el chaleco amarillo, ¿no? Tu carro se malogra en plena pista, tienes que ponerte el chaleco, salir y decir, hey, estoy aquí, tengo el chaleco amarillo, significa que necesito ayuda, vengan, vengan. Entonces esos empleados públicos, trabajadores, obreros, que son pagados por el Estado, que reciben dinero de tus impuestos franceses, del impuesto de los franceses, tienen que ir a ayudarte. ¿Mm? Por eso en Francia se cobra pues casi la mitad de impuestos, de todo lo que tú ganas se van impuestos. Justamente es por eso. Entonces, ese es el chaleco amarillo. Y justamente cuando Macron decreta su, su alza de precio del impuesto a los combustibles y le quita el impuesto a los ricos y y le crea un impuesto, le aumenta el impuesto a los pobres, ahí aparecen los franceses protestando con sus chalecos amarillos. Eso es lo que significa el chaleco amarillo. Ahora, eso es una señal de protesta política, protesta ciudadana. Y se le está saliendo de control a la élite. Porque no hay personas de la élite metidas aquí. Es un movimiento espontáneo de chalecos amarillos. Y se compara con los sansculottes. ¿Qué es eso? Durante la Revolución Francesa también pasó lo mismo. Durante el reinado de los de Luis los Borbones, ¿no? Le quitaron impuestos a los ricos y se los aumentaron a los pobres. Esto pasó durante la Revolución Francesa, por eso le cortaron la cabeza al rey. ¿Entiendes? ¿Y quiénes fueron los que popularmente hicieron los tumultos para la revuelta? Los sansculottes. ¿Qué sansculottes significa sin camisa? Les dicen descamisados. En verdad el término correcto es sin casacas, los descasaquizados. Pero algunos dicen descamisados, suena más entendible, ¿no? Pero no. Este, Hablo de los que no tienen chalecos, los que no tienen casacas. En ese tiempo se usaban unas casacas como si fuera terno. En vez de terno usaban un tipo casacas elegantes, ¿no? La clase media. ¿No? Lo usaban porque estaba diseñado para decir, yo no uso mis manos, yo no uso mis pies, yo trabajo, ¿no? También usaban una especie de gibones, de pantaloncitos cortos, ajustados en la parte de pantorrilla, para decir, yo no trabajo con mis pies, yo no. En cambio, los pobres usaban pantalones porque se ensuciaban, para no ensuciarse todo, ¿no? En cambio, los ricos, los acomodados, sí, usaban más corto, ¿no? La casaca también, un poquito más corta. ¿Por qué? Porque no hacían trabajos manuales, ¿no? Entonces, los sans-culottes, los que no tenían esas casacas, los que no usaban casacas para trabajar porque hacían trabajos manuales, fueron los que se levantaron. Y esa era casi toda la población. Bueno, una buena parte de la población de París, ¿no? De París. ¿Qué pasó? Fue que la revolución fue hecha por los parisienses, por la gente de París, fue una parte de París también. Después terminaron matándose entre ellos y se guillotinaron la tercera parte de París. Los agricultores, los campesinos de las zonas rurales no subieron con la revolución, más bien estuvieron en contra y fueron en algunos lugares exterminados, como en la ciudad de Lyon, que fue exterminada por la revolución, niños, mujeres y todo. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces tenemos aquí los descamisados. Los descamisados de antes ahora son los chalecos amarillos. ¿Mm? Los chalecos amarillos. Y aquí es donde va un punto, ¿no? Las revueltas de los chalecos amarillos. Por eso es el diseño de París. ¿Mm? Entonces ahí tenemos el diseño de París. ¿Cómo hace la oligarquía, la élite francesa para evitar los tumultos, ¿no? Aquí en Lima, pues ya sabemos cómo. Las gargantas que juntan poblaciones con medio millón de personas, más o menos, porque en Lima somos 9 millones, casi 10 millones, está aumentando, ¿no? Y hay medio millón de personas viviendo en enclaves geográficos y tienen solamente por paso gargantas de cerros, ¿no? Gargantas de caminos de unos, dale, pues menos de una cuadra es el grosor, mucho menos. Son gargantas angostas, por los cuales tú puedes pasar de un sitio a otro acá en Lima.
pero son naturales. Justamente así se ha hecho la geografía, así se ha hecho también el diseño urbanístico, ¿no? Que es un diseño que se ve caótico. Tú cuando ves Lima lo ves caótico, pero en verdad este, responde a una realidad de poder. Y justamente es lo mismo que ha pasado en Francia, sobre todo en París. ¿Mm? Lo que pasa en París es que se han rebelado, se están levantando en París y el diseño urbanístico de París justamente está hecho para evitar levantamientos, sobre todo de estos chalecos amarillos que quieren derrocar al gobierno, ¿no? Abajo el gobierno, ¿no? Entonces, esta forma tan violenta es producto de la revolución, desde ahí han aprendido, ¿no? ¿Qué han hecho? Han creado una forma arquitectónica en París muy interesante, desde las revoluciones de 1830, de 1848, que es la revolución liberal, que levanta, que encubra a la casa de Orleans, que es una rama de la casa de Borbón, ¿no? Felipe Igualdad, todos ellos, ¿no? Léete un poco de la historia de Francia, es interesante, ¿no? Entonces, este tumulto de la Revolución de 1830 que da lugar al diseño urbanístico actualmente de París, que te lo estoy mostrando para que más o menos lo puedas entender, para que acá te lo voy a explicar, aparece en Los Miserables de Victor Hugo, que es una novela clásica francesa, hasta que lo han hecho musical, lo han mal logrado haciéndolo musical. ¿Por qué? Porque Los Miserables de Victor Hugo es una novela romántica. Cuando digo romántico no estoy hablando de besos, abrazos, papachos y eso, no. Estoy hablando de otro tipo de romanticismo, pero de la corriente de romanticismo, ¿no? El apego hacia lo tuyo, ese romanticismo. No es para que lo hagas un musical. Creo que entendieron mal cuando dijeron que cuando les dijeron que Los Miserables de Victor Hugo era una novela romántica, ¿no? No. Pensaron, como es romántico voy a hacer un musical, dijeron, ¿no? No es así. No está para hacer musical eso. Es una novela romántica, romanticismo, corriente. Es una corriente social, bueno, ya. Entonces, Las Miserables de Víctor Hugo culminan en una confrontación en las barricadas de París durante el levantamiento de 1832. Y justamente ahí donde puedes ver esto que sucedió, ¿no? Las barricadas. ¿Por qué? Sucede que Napoleón III, el sobrino de Napoleón, toma el control después de la muerte de Napoleón, de la Restauración y de la República. Eh, Como se dio cuenta que las protestas ponían en riesgo la autoridad, hasta se habían descabezado un rey, solicitó la ayuda de un señor llamado el barón Haussmann para rediseñar las estrechas calles de París, porque las calles eran bien angostas, bien estrechas. ¿Por qué? Quería amplios bulevares de fácil acceso. Eso fue en 1853 y así nace la moderna París. ¿Por qué? Porque eran callecitas angostas y era fácil agarrar y hacer una barricada ahí, o sea, taponear una calle y así evitar que el ejército salga del centro de París. Podías acorralar al ejército taponeando todas las callecitas que tenía París. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron muchas de esas callecitas y crearon amplios bulevares, desde el centro de París, con una especie de panóptico, o sea que lo puedes ver todo desde un centro, ¿no? Eso es un panóptico, ¿no? Que se usaba también en las prisiones. Las prisiones usaban panópticos, una torre en el centro y mirabas todo alrededor. Y no había nada que escape a tu vista. Ya. Entonces, ¿qué hicieron? Un panóptico gigante. Eso, París se convirtió en un panóptico gigante, con el ojo ahí en el medio, ¿no? Ahora tenemos ojos tecnológicos, ¿no? Son nuevos panópticos. En ese tiempo se llamaban panópticos de una era industrial, que era diferente. Entonces, así se evitó la construcción de barricadas que dificultaban a los soldados restaurar el orden. Entonces, lo hicieron en forma de estrella, que se extendían desde un punto central, para que el ejército pueda mirar a través de ese punto central todos los bulevares anchos. Era más difícil taponear una calle ancha que una calle angosta. Esa es justamente la real biopolítica de las ciudades, el control de la vida ciudadana. Entonces, eso es lo que ha pasado. Eso es lo que pasa en París, ¿no? Tenemos los sans-culottes, los chalecos amarillos, tenemos una revuelta, no sabemos cuándo va a terminar, y tenemos el diseño de París. El diseño de París, vamos a ver si funciona todavía para los chalecos amarillos. Funcionó para los sans-culottes postrevolucionarios,
funcionó para ellos. Se evitó más revueltas en París, justamente abriendo las calles, haciéndolas más anchas, ¿no? Ahora te das cuenta por qué la garganta acá en Puente Piedra, ¿no? La garganta de peaje que hay, ¿no? este evita que entres y salgas y te controla tu paso. También la garganta que hay en Cineguía, entrando a la entrada de Manchay, perdón, a la entrada de Manchay en la parte alta, ¿no? Esa entrada también evita que entres, que en caso de una revuelta, pues taponeas eso y ese medio millón de personas ya no puede salir. En el caso del peaje de Puente Piedra también, ¿no? Solamente que ahora también lo taponeas y la gente, el medio millón de personas que está entre el peaje de Puente Piedra y Ancón, ya no puede entrar al centro, ¿no? Igual sucede al otro lado, en Manchay también, ¿te das cuenta? La carretera panamericana que corta Lima con unos cuantos puentes de acceso, solucionado. Separas un sitio de otro. O sea, así está diseñado la ciudad de Lima. Y la ciudad de París, mira, calles anchas, calles angostas. Las calles angostas hacían que el contingente taponee las calles, ¿no? Aquí en Perú, en Lima, acá en Lima se está viendo desde un punto de vista económico, por ahora. Por ahora, la parte de Puente Piedra es un peaje. La parte de Banchay se quiso hacer una ruta única con licitación, ¿no? O sea, parte económica. Después viene el control político de esas zonas. ¿Cuándo será? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, dame tu opinión, ¿qué opinas? Este es Real Biopolítica, estamos hablando ahora de las ciudades, ¿no? Del control de las ciudades y te veo otra ocasión. Recuerda, esto es Real Biopolítica y la verdad está a la vista. Saludos.